Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 3. El despertar, más allá de la realidad aparente. El término, despertar, ha colonizado el léxico de las redes sociales, presentándose a menudo como un producto de consumo espiritual, una estética de la iluminación empaquetada para el consumo rápido. Visto desde la superficie, podría parecer una moda pasajera más, impulsada por la economía de la atención, las métricas de alcance y los testimonios virales. Sin embargo, reducir este concepto a una simple tendencia sería un error de análisis. Detrás de la superficialidad de los hashtags, se percibe un movimiento subterráneo, una búsqueda creciente de sentido que atrae a un número cada vez mayor de personas hacia una conexión más profunda con su existencia. Es natural que este fenómeno genere escepticismo. Para una mentalidad anclada exclusivamente en lo práctico, la conversación sobre la expansión de la conciencia puede parecer idealista, desconectada de los desafíos cotidianos e incluso, en sus peores manifestaciones, una forma de positividad tóxica. Por ello, este capítulo se propone la tarea de examinar el despertar con una mirada crítica y profunda. El objetivo es despojarlo de su ropaje de moda para investigar su sustancia. Nos preguntaremos qué es lo real y cómo definimos la auténtica experiencia de la vida, para así poder discernir si estamos ante una simple corriente cultural o frente a un genuino redescubrimiento de las capacidades humanas. La grieta en lo sólido, lo que la ciencia nos muestra. La percepción humana ordinaria opera sobre una premisa básica: el mundo es sólido, estable y externo. Nuestros sentidos nos informan de una realidad compuesta por objetos definidos, separados unos de otros y de nosotros mismos. Sin embargo, la primera grieta conceptual en esta certeza no es un producto de la tecnología moderna, es de la filosofía antigua. En el siglo V a.C. el pensador griego Leucipo postuló que toda la materia se componía de partículas fundamentales e indivisibles que denominó átomos. Aunque su propuesta era de índole filosófica, representó el primer gran desafío a la aparente solidez del mundo. Esta intuición permaneció en estado latente durante siglos, hasta que la física del siglo XX la hizo explotar con una potencia inimaginable. Albert Einstein, con su ecuación E igual a mc superíndice 2, demolió la distinción clásica entre materia y energía. La fórmula demostró que la materia no es una sustancia inerte, es una forma de energía inmensamente condensada. Lo que percibimos como solidez es, en su nivel más profundo, un campo energético de una densidad extraordinaria. El universo dejó de ser una colección de objetos para ser comprendido como un océano de energía. La física contemporánea ha llevado esta comprensión a un nivel aún más fundamental. Teorías como la de cuerdas, desarrollada por físicos como Leonard Susskind, proponen que las partículas subatómicas que componen los átomos, como los electrones o los quarks, no son puntos materiales. Sugieren que son manifestaciones de minúsculas cuerdas de energía vibrando en distintas frecuencias. Cada frecuencia produce las propiedades de una partícula diferente. Desde esta perspectiva, la totalidad del universo material, desde una roca hasta el cerebro humano, es una compleja sinfonía de vibraciones energéticas. Por lo tanto, la propia ciencia, en su búsqueda por entender la materia, nos ha conducido a una conclusión desconcertante: en el nivel más fundamental, la solidez no existe. La investigación rigurosa del mundo físico nos ha dejado en el umbral de lo inmaterial. Esto nos obliga a plantear una nueva pregunta: si la ciencia describe un universo de energía vibratoria, ¿existen otros sistemas de conocimiento que hayan llegado a una conclusión similar por una vía diferente? La perspectiva de la sabiduría antigua. La respuesta es afirmativa. Mucho antes de que la física postulara un universo de vibraciones, las tradiciones místicas de Oriente llegaron a conclusiones sorprendentemente similares a través de una tecnología diferente: la introspección. Mientras la ciencia occidental desmontaba el átomo para buscar el fundamento último de la materia, la sabiduría védica de la India ya describía un principio unificador para toda la existencia. En los Vedas, textos cuya antigüedad se remonta a más de 3000 años, este principio recibe el nombre de Brahman. Se describe como la realidad última y suprema, una conciencia impersonal, sin forma ni atributos,
que es la fuente y la sustancia de todo lo que existe. A diferencia de la perspectiva occidental, que busca el ladrillo fundamental más pequeño, sea un quark o una cuerda vibratoria, la visión védica postula que el fundamento del universo no es una partícula, es un campo de conciencia unificado e indivisible. Para explicar por qué no percibimos esta realidad unificada, estas tradiciones introdujeron el concepto de Maya. Maya no significa que el mundo material no exista, significa que nuestra percepción de él es una ilusión, un espejismo. Es un velo que filtra la realidad de Brahman y la proyecta como un universo de objetos y seres separados. Una analogía útil es la de un espejismo en el desierto. A la distancia, nuestra mente proyecta la imagen de un oasis con agua y palmeras. La imagen es convincente, pero al acercarnos, se desvanece para mostrar la arena subyacente. De igual modo, el mundo material, con su aparente solidez y separación, es una percepción transitoria que vela la realidad inmutable y única de Brahman, el arquitecto de mundos, el rol del observador. Si la ciencia nos dice que el mundo no es sólido y la sabiduría antigua afirma que es una percepción velada, la pregunta se desplaza desde la naturaleza de lo observado hacia la naturaleza del observador. Si el universo fundamental es un campo de energía vibratoria o conciencia pura, ¿cuál es el mecanismo que lo traduce en la experiencia de un mundo de objetos sólidos, colores definidos y eventos separados? La respuesta reside en nuestro propio sistema nervioso y en el poder constructor de la mente. Si el universo fundamental es un campo de energía vibratoria o conciencia pura, ¿cuál es el mecanismo que lo traduce en la experiencia de un mundo de objetos sólidos, colores definidos y eventos separados? La respuesta reside en nuestro propio sistema nervioso y en el poder constructor de la mente. Nuestros sentidos no son ventanas pasivas que muestran una realidad ya existente. Son terminales que recogen datos energéticos del entorno, fotones de luz, vibraciones en el aire, moléculas químicas, y los transmiten como impulsos eléctricos al cerebro. Es el cerebro el que, como un procesador inmensamente sofisticado, interpreta esta avalancha de datos y construye, momento a momento, el modelo tridimensional que llamamos realidad. Como apuntó Michael Talbot en su obra El universo holográfico, es posible que el universo que percibimos no sea una entidad independiente, es más bien una proyección, una imagen holográfica generada a partir de una realidad más profunda. Esta construcción no es estática, es un proceso interactivo. El psicólogo Jean Piaget afirmó que la realidad es algo que edificamos a través de nuestra interacción con el mundo. Cada nueva experiencia, cada aprendizaje, modifica los filtros con los que interpretamos los datos sensoriales, cambiando así la propia realidad que experimentamos. Alan Watts lo sintetizó de forma magistral: percibimos la realidad a través de lo que somos. Esto plantea una pregunta evidente: si cada individuo construye su propia realidad, ¿cómo es que compartimos un mundo aparentemente coherente? Aquí es donde entra la idea de un consenso colectivo, un concepto explorado por pensadores como Carl Jung. Nuestra realidad compartida surge de un acuerdo, en gran parte inconsciente, entre observadores. Concordamos en que una silla es una silla, validando mutuamente nuestras percepciones. La física cuántica lleva esta idea a un extremo aún más desconcertante. Werner Heisenberg, uno de sus pioneros, postuló que la realidad a nivel subatómico no es algo objetivo que exista con independencia del observador, es una interacción. El acto mismo de observar parece influir y definir las propiedades de lo observado. La conclusión de este viaje por la ciencia y la psicología es monumental: el observador no es un espectador pasivo de una realidad preexistente. Es el arquitecto central, el intérprete y, en un nivel fundamental, el co-creador del universo que experimenta. Reconocer esto es el primer paso para pasar de ser un personaje en la historia a ser consciente del autor. Reconocer al observador como el arquitecto de la realidad es el paso fundacional. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no altera los resultados. La maestría no se encuentra en la comprensión, se encuentra en la aplicación. La pregunta, entonces, se vuelve eminentemente práctica: ¿cómo se ejerce este poder creador en la vida cotidiana? La idea de que todo primero fue pensado es correcta, pero incompleta. Este libro, por ejemplo, comenzó como una idea, un impulso inmaterial. Pero su existencia física es el resultado de incontables horas de acción, de escritura, corrección y diseño. El pensamiento es el plano arquitectónico,
La acción coherente es el trabajo de construcción que levanta el edificio en el mundo material. Sin acción, el plano más brillante permanece como una fantasía. Esta acción, para ser efectiva, debe estar impulsada por una convicción profunda. La creencia no es un accesorio, es el combustible. Henry Ford, un pragmático constructor de imperios industriales, lo expresó con una claridad absoluta: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esta afirmación encapsula un principio operativo de la realidad: nuestras creencias definen los límites de lo posible para nosotros, y nuestra acción opera, consciente o inconscientemente, dentro de esos límites. Una persona que no cree que puede alcanzar un objetivo, difícilmente emprenderá las acciones necesarias para lograrlo, o las emprenderá con una energía de duda que saboteará el resultado. Este principio, por supuesto, opera en ambas polaridades. Explica tanto la manifestación de la escasez como la de la abundancia. Pero, ¿qué sucede al emitir una vibración de plenitud consciente en lugar de una carencia interna? ¿Qué pasa cuando la acción nace desde la celebración de lo que ya se es, alejándose de la necesidad de obtener algo faltante? Aquí es donde reside la clave de la maestría. Es la diferencia fundamental entre el que compra un billete de lotería desde la ansiedad de la necesidad y el que lo compra desde el gozo de la existencia, como un juego más en la infinita abundancia del universo. El acto externo es el mismo, pero la energía que lo impulsa, el estado de ser del que nace, es radicalmente opuesto. El primero refuerza la vibración de la falta, el segundo, la de la plenitud. Este es el verdadero significado de la coherencia, un estado en el que el pensamiento, la emoción y la acción están perfectamente alineados, emitiendo una única y potente señal. Cuando una persona alcanza este nivel de integración, sus acciones dejan de ser intentos desesperados por cambiar su realidad externa y se convierten en expresiones naturales de su realidad interna. Ya no hay esfuerzo, solo flujo. Alcanzar esta comprensión trae consigo una forma de responsabilidad gozosa. Representa la libertad de saber que cada elección, cada pensamiento y cada acción constituyen una oportunidad para expresar la versión más elevada de uno mismo, alejándose de cualquier carga impuesta por el miedo al castigo. Es la diferencia entre quien vive atrapado en sus reacciones y quien, con una sonrisa, sabe que está pintando el lienzo de su propia vida en cada instante. Es actuar desde la certeza de que todo está permitido, eligiendo con soberanía la belleza, la abundancia y el amor como los colores principales de su obra, manteniendo el equilibrio y el propósito en cada paso. Esta capacidad para definir la propia realidad se manifiesta en la perspectiva que uno adopta frente a los resultados. Recuerdo una conversación que tuve hace años en Rapa Nui con un pescador local. Su afirmación, en su momento, me pareció un acto de arrogancia. Dijo: yo nunca pierdo. Con el tiempo, comprendí que su intención original carecía de importancia. El valor residía íntegramente en la lección que yo, mucho después, logré extraer de sus palabras: la posibilidad de adoptar una visión que trasciende la dualidad del éxito y el fracaso. Él me mostró, sin saberlo, que era posible enfocar la vida exclusivamente en la riqueza del proceso, dejando en un segundo plano la ganancia del resultado. Esta idea del aprendizaje como una reinterpretación personal nos lleva a una última reflexión sobre la naturaleza del conocimiento. El modelo tradicional sugiere que venimos a la vida como una pizarra en blanco para llenarla de información. Sin embargo, la filosofía clásica ofrece una visión distinta. Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, propuso el concepto de anamnesis: el conocimiento fundamental no se aprende, se recuerda. Postulaba que el alma, antes de su experiencia terrenal, ya conoce las verdades esenciales. Por lo tanto, el aprendizaje es un acto de desolvidar, de recordar lo que ya reside en nuestro interior. Esto explica por qué los momentos de profunda comprensión durante un despertar se sienten como el clic de una pieza que encaja en su lugar, evocando una melodía familiar que habías olvidado. Se alejan por completo de la sensación de adquirir un dato nuevo, representan la resonancia del alma con una verdad que ya le es propia. Volvemos entonces a la pregunta con la que iniciamos este viaje: ¿es el despertar simplemente una moda? La popularidad del término, sin duda, tiene las características de una tendencia cultural, amplificada por las redes sociales y, a veces, vaciada de su significado. Pero reducir el fenómeno a su etiqueta sería como confundir el mapa con el territorio.
Como hemos explorado, desde las conclusiones de la física hasta la sabiduría de las tradiciones milenarias, la idea de una realidad más profunda y de nuestro poder para interactuar con ella es una constante en la búsqueda humana. Por lo tanto, aunque la palabra, despertar, pueda ser la moda de hoy, el proceso que describe, el acto de recordar quiénes somos en nuestra esencia más allá de las apariencias, es la búsqueda más antigua y atemporal de todas. Las modas pasan, la búsqueda del ser permanece.